Buenas noches, a nombre de Alejandro Broft le doy la bienvenida a Opinión 21, espacio en el que hacemos reflexión y análisis aquí en Capital 21 sobre aquellos temas que nos importan a los habitantes de la Ciudad de México. Bienvenidos. Paz en Colombia. Colombia en paz, este es el tema que nos tiene reunidos esta noche en esta mesa y yo le doy para hablar de él la bienvenida a nuestros invitados. Fausto Carvajal, él es internacionalista y especialista en temas de seguridad y resolución de conflictos. Muchas gracias por acompañarnos, Fausto. Muchas gracias, Juan, por la invitación. También está con nosotros Fernanda Espinosa Moreno, ella es historiadora, es investigadora en temas sobre conflicto, procesos de paz y también derechos humanos. Muchas gracias por estar aquí, Fernanda, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y buenas noches. Y también nos acompaña esta noche Nelson Flores Vaquiro, él es profesor e investigador de Flaxo, México. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Y qué les parece si antes de entrar de lleno en el tema nos acompañan con la siguiente información? Ampliamente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC, son una guerrilla autoproclamada como marxista-leninista y cuyo objetivo principal es el establecimiento de un Estado socialista en Colombia, además de la conquista de un estado de equilibrio social, económico y político. Si bien su formación oficial data de 1964, su origen se remonta a mediados del siglo, cuando en la época de la violencia se funda la República de Marquetalia, una comunidad autónoma de autodefensas armadas. Algunas naciones, como la propia Colombia, los Estados Unidos y el bloque de la Unión Europea, consideran a las FARC como una agrupación terrorista. Otras, como Ecuador y Venezuela, les han otorgado otros calificativos como irregulares y beligerantes, respectivamente. Diversos organismos internacionales han condenado sus métodos de combate que van más allá del convencional, pues incluyen la guerra de guerrillas, los actos terroristas, el uso de armas de destrucción masiva e incluso el reclutamiento de menores, los secuestros de civiles y el financiamiento a través del narcotráfico, que por encima de todo han implicado miles de muertes y una profunda crisis social. En 2012, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC comenzaron una serie de diálogos cuya intención es poner fin al conflicto con la paz como propósito final. La firma oficial de los acuerdos de La Habana está planeado para el 26 de septiembre de este año y esta viene acompañada de un plebiscito popular que se celebrará el 2 de octubre, con el que se busca refrendar los acuerdos. Paz en Colombia. Esta es la pregunta. Y Fausto Carvajal, cuéntanos, ¿qué son las FARC que han intervenido durante 52 años, pues logrando que no haya paz en Colombia? ¿Cómo surgen? Bueno, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, surgen como un grupo subversivo de corte de izquierda, ¿no? De inspiración comunista, y de alguna forma entró dentro de la dinámica de todos estos grupos guerrilleros que no solamente se dieron en el hemisferio occidental, es decir, en el continente americano, sino también se insertó dentro de la dinámica de los polos entre el capitalismo y el comunismo, ¿no? Entonces fue una lógica también de Guerra Fría, en donde finalmente, aún habiendo terminada esta Guerra Fría, a inicios de la década de los 90, ellos continuaron, así como otros grupos de inspiración, ya sea maoísta, comunista, etcétera, se mantuvieron vigentes en la realidad política, social y económica de los países, en este caso de Colombia. Ya. Y cuéntanos, Fernanda, ¿cuáles son los puntos de fricción que causaron el surgimiento de las FARC, por lo tanto del conflicto, que ya son 52 años de él? ¿Cuáles eran sus exigencias en aquel entonces? Las FARC son fundamentalmente una guerrilla campesina y gran parte de su origen tiene que ver con la inequidad en la propiedad de la tierra.
En los momentos en que las FARC surge, había una serie de columnas campesinas, de autodefensas campesinas, que buscaban sobre todo la propiedad de la tierra, un momento también de toma de tierras, y al mismo tiempo había un sistema político cerrado en Colombia, lo que se denominó como Frente Nacional, un acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para turnarse el poder, lo cual implicaba que el Partido Comunista estaba además ilegalizado. Eso, digamos, esta ilegalidad de la posibilidad de hacer política para las FARC, junto con la represión al movimiento campesino y a las columnas campesinas, darían origen a las FARC. Igualmente, las FARC son herederas de un proceso de guerrillas liberales que se dio justo antes del Frente Nacional con la violencia bipartidista. Entonces la exigencia era la tierra para poder sembrar, para poder cosechar. Claro, la principal exigencia y las FARC surgen mucho como una guerrilla campesina, va a ser esa y la posibilidad de acceder al sistema político. Con un partido comunista ilegalizado era muy difícil, pues era imposible realmente que cualquier otro partido que no fuera liberal o conservador entrara a jugar en el sistema político. Eso hace que, digamos, hoy gran parte de la negociación sea justamente sobre estos temas, como reforma agraria integral y como participación política y un sistema político que aumente la democracia, digamos. No hacían escuchar su voz porque no había, pues, hay una comunicación recíproca. Nelson Flores, cuéntanos, ¿cómo es el haber nacido, el haber vivido, el haberse desarrollado en un país en guerra, en un país en conflicto, entre hermanos, entre paisanos? Sí, es siempre como que naces con ya el problema dentro de casa, o sea, naces y crees que ese es el objetivo por el cual hay en el país, que la guerra hace parte de la cultura del país. Entonces, yo desde que nací hemos vivido en guerra en el país, sobre todo en este conflicto entre la FARC y el gobierno nacional. Entonces, sí, en la década de los 90, que fue el proceso más fuerte de enfrentamientos armados entre la guerrilla y el gobierno, pues sí sentías más la presencia, no podías salir a carretera, no podías ir a poblaciones cercanas de 1 hora, 2 horas, porque posiblemente te podías encontrar con un retén guerrillero, un retén paramilitar, te extorsionaban, te quitaban el coche, te pedían dinero, secuestraban a alguna persona, entonces se limitaba la movilidad de la población en el territorio nacional. Entonces sí era dificultoso y además pues en las noticias, yo recuerdo que todo el tiempo era, en las noticias de la mañana, al mediodía y en la noche, eran acerca de algún enfrentamiento, alguna torre derribada, algún helicóptero derribado, militares asesinados, guerrilleros asesinados. Entonces se volvió parte del diario vivir del colombiano y que hoy en día pues creemos que es posible salir de esa coyuntura, de ese momento ya más estructural que teníamos. Yo creo que a partir de hace un año hemos visto cómo ha descendido toda esa enfrentamientos militares. Vemos cómo se puede ya desde hace unos 6, 7 años circular por las carreteras sin problema, la gente, se han disminuido los secuestros, los atentados, a la toma de poblaciones y sobre todo que los enfrentamientos siempre tenían la particularidad que sucedían mayoritariamente en las zonas rurales del país. Entonces era la población rural que siempre salía siendo la más afectada. ¿Y a qué consideras que se deba que después de pues, más de 5 décadas de conflicto, en cuestión de un año, tal vez poco más, exista un panorama optimista al respecto? Yo creo que hace parte de este entorno de la negociación. La negociación empieza aproximadamente hace 4 años en La Habana. Llega un momento en el que tanto el gobierno nacional y por parte de la guerrilla hay un cese al fuego, entonces eso también limita el accionar militar del lado y lado de los dos bandos y eso también ayuda a que se normalice la situación militar en el país, los enfrentamientos militares. Que eso también es como dar esperanza a la población y decirle si hay la paz como que sí va en serio, ¿no? Hay un cese al fuego y como que hay esperanza de que algo que nunca había sucedido en estos 50 años, a pesar de que había habido múltiples negociaciones con los gobiernos anteriores, en esta negociación sí se dio un avance importante en el cese a fuego. Entonces, eso es una aliciente decirle a la población, esto va en serio.
Y después, de lado y lado los enfrentamientos, se han dado paulatinamente hechos que llevaron a generar optimismo de que sí era posible en estos momentos obtener la paz. Muy bien. Fausto Carvajal, entonces parece que la paz es un hecho. Cuéntanos, ¿existe verdaderamente posibilidad de que finalmente Colombia viva en paz? Mira Juan, yo comparto la opinión de Nelson en torno a la posibilidad de paz y que han habido muestras muy fehacientes de las posibilidades de paz. Ahora, hay una pregunta que yo me hago, porque me llama la atención y que quisiera plantearla aquí en la mesa, que es la siguiente: ¿cómo se da aliento a un proceso de paz de esta envergadura, ¿no? De entrada es conociendo los retos, y uno de ellos es finalmente la desmovilización del estado de fuerza de las FARC. En ese sentido estamos hablando de que son alrededor de 15.000 efectivos. Entonces, 15.000 efectivos que necesitan no solamente ser desmovilizados, sino también necesitan ser desradicalizados, porque hay que matizar. Una cuestión es la desmovilización, pero a lo mejor en el largo plazo no necesariamente tiene el impacto deseado, porque no han abandonado a lo mejor discursos radicales, o el gobierno, por otra parte, no ha accedido y no ha concedido demandas justas por parte de los guerrilleros, que seguramente las hay, ¿no? ¿Y cómo desradicalizar, Fausto, estas ideologías ya añejas, antañas e incluso, pues, se podría decir hasta anacrónicas, en el sentir, en el pensar de parte del pueblo colombiano y de aquellos que forman parte de la FARC? De hecho, Juan, creo que, y aquí comparto la opinión que tiene Fernanda en torno a que un componente fundamental del surgimiento de este movimiento fue la desigualdad social. Entonces, uno no puede aspirar a la paz si no hay condiciones para ella, ¿no? En particular, creo que, y es parte fundamental y que viene incluido en el acuerdo de paz, se tiene que atacar las causas estructurales, ¿no? Las causas de raíz, el combate a la pobreza, la desigualdad del campo colombiano, también el mejoramiento de la democracia, que sea todavía más abierto el sistema político, incluso que se abra a debate la posibilidad, considero, de que las FARC puedan convertirse, como en otras ocasiones movimientos guerrilleros en Colombia ha pasado, que se conviertan en partidos políticos y que tengan acceso a las posibilidades de ser representados y representar en el sistema político colombiano. Muy bien, y Fernanda, cuéntanos, existe, como bien dice Fausto, oposición, pero también oposición a una posible amnistía. Se discute que se le ofrecerá a miembros de la FARC una amnistía, o por lo menos que paguen por los crímenes que hayan cometido con penas muy bajas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, creo que justamente la posibilidad de las FARC de ser un partido político es fundamental. En ese sentido, que haya disminución de penas, incluso ley de amnistía, para que ellos puedan surgir como partido político, que es gran parte del acuerdo, justamente eso. Justamente también resolver problemas estructurales como el tema de la reforma agraria. Lo que es cierto es que la inequidad en la tierra en Colombia no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Entonces, las causas por las que surgen las FARC han aumentado. Ello significa que las FARC tienen también, digamos, unas justificaciones en las cuales lo importante es que surjan y dejen las armas para surgir como partido político, y allí se van a jugar en las elecciones. Entonces, este proceso de justicia transicional va a ser un proceso largo, igual que el de reforma agraria, está planeado para más de 10 años, esto va a marcar los próximos años en Colombia de manera muy fuerte. El acuerdo en La Habana va a significar también niveles de justicia transicional que van a implicar un máximo de 8 años de cárcel, que sí es mucho menos para los graves delitos cometidos, pero que al mismo tiempo está un poco el debate de que es más importante para la sociedad parar esta, como se ha dicho, fábrica de víctimas, ¿no? Quienes principalmente han sufrido ha sido la sociedad civil, ni siquiera los actores armados, la sociedad civil es la principal víctima de este conflicto. Lo primero en lo que hay que tener atención. Entonces, derecho a la verdad, ahí es importante. Muy bien, pues nosotros nos vamos a ir a un muy breve, pero muy breve corte. Cuando regresemos vamos a discutir aquí si las FARC
están dispuestas no solo a entregar las armas, sino también a romper sus lazos con el narcotráfico. No se vaya, esto es Opinión 21.